Hemos tenido una gran participación de seguidores de Periodismo Libre. Más adelante vamos a dar a conocer lo que nos dicen José Laureano Gil, Héctor Adrián Pay, que hizo una serie de reflexiones aquí muy interesantes. También Mari O.B. Naunduri. Más adelante daremos a conocer lo que ellos nos dicen. Vamos a hablar ahora con el doctor Wilmer Armando de Pablos, destacado jurista venezolano, diplomático, analista político, nos ha acompañado en varias oportunidades en Periodismo Libre y hoy lo tenemos de nuevo para dialogar sobre las conclusiones de un importante evento que se ha cumplido en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, el Congreso Mundial contra el Fascismo, antifascista. Buenos días o buenas tardes ya en Venezuela, doctor Wilmer Armando de Pablos. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias a ti, Luis Alfonso, por la invitación una vez más a Periodismo. Por supuesto, ya aquí en Venezuela a las 12 y algo del mediodía, estamos en la tarde, en esta bonita tarde en la patria de Bolívar, en esta bonita tarde en la patria de Bolívar y de Chávez, donde en paz transcurren todos los eventos que hoy se atienden en Venezuela en el marco de este foro tan importante que fue convocado por el presidente de la República y que además comisionó al vicepresidente del partido, al vicepresidente del área internacional, a la vicepresidenta de la República, al secretario del ALBA, con la intención de que se hiciera el mayor esfuerzo a los fines de lograr la mayor invitación de los mayores países del mundo, ¿no? El número de países, y así se celebró los días 10 y 11 de septiembre. Mi saludo a los usuarios y usuarias de tu plataforma, de tu programa, que te siguen y que nos siguen siempre en estos temas tan importantes. Muy bien, pues ha habido un gran debate muy interesante sobre el fascismo que analizábamos también en nuestra emisión inmediatamente anterior del sábado anterior, y nosotros personalmente recurríamos a la historia, los referentes de la historia, como por ejemplo Dimitro, cuando plantea que el fascismo, la peor forma de fascismo es la forma del fascismo alemán, nazi, que es la barbarie, que es la destrucción, que es la inhumanidad en los grados más aterradores. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones y cómo se aterrizó a hoy en este congreso el resurgimiento del fascismo, del nazismo y de expresiones afines, ¿no? Como fue el título del congreso? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Entendemos que nace el Frente o la Internacional Antifascista y Antiimperialista Mundial. Doctor de Pablos. Sí, bueno, para continuar. Ay, se nos cayó la señal. A ver si recuperamos la señal, doctor de Pablos. Bueno, decíamos que en Caracas pues se cumplió el Congreso Mundial contra el Fascismo, y entonces por eso entramos en comunicación con el doctor Wilmer Armando de Pablos, y una de las conclusiones, entendemos, de este Congreso, que reunió también a muchísima gente, fue la de la configuración de la Internacional Antifascista y Antiimperialista. Doctor Armando de Pablos. Sí, bueno, se concentraron en el foro contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Así se llama la ley, la novísima ley que ha sido redactada y discutida en primera y segunda discusión en el Parlamento venezolano y que está a punto de ser aprobada una vez que se someta, por supuesto, a la consulta popular. Las leyes en Venezuela tienen que pasar por la consulta popular a nivel nacional, y una vez que esta se logre, se aprueba y se le manda al Ejecutivo para su respectiva firma, ejecútese y publicación.
se concentraron 1.400 delegados de 95 países de todo el mundo. Y por supuesto, recordar, Luis Alfonso, a nuestra audiencia, que el fascismo no es más que la expresión, ¿sí?, de los momentos más críticos del capitalismo, que entendemos que el fascismo es una ideología política que surgió en el siglo XX, ¿no? Y por eso siempre que hablamos del fascismo alemán y hacemos referencia a Hitler, hacemos referencia al nazismo de Mussolini o hacemos referencia al fascismo español, en este caso de Franco, entre otros, ¿no? Pero entender que el fascismo es clasismo, que el fascismo es racismo, que el fascismo es el rechazo a la democracia y a los derechos civiles, y por supuesto que el fascismo busca bajo todo argumento desplazar al Estado de Derecho, los derechos humanos, todo en beneficio, por supuesto, del poder. Y a partir de ahí entender que es una cultura del odio, del supremacismo, ¿sí?, que hace que esa arrogancia diferencie la actuación de estados como el nuestro, que velan por los derechos humanos, por el pueblo, ¿sí?, por el Estado democrático, las instituciones y la Constitución, porque el fascismo no cree en nada de eso. Hemos visto recientemente, y lo conversabas tú en el espacio anterior, con nuestros amigos, hermanos de Argentina, es la muestra más cercana que tenemos de fascismo en la región, la actuación del libertario, porque así se disfrazan ellos, de libertarios, destruyendo al Estado, minimizando al Estado y respetando las instituciones, quitándole al pueblo todos sus derechos o logros, ¿sí?, como las jubilaciones, las pensiones, la salud, la educación, pero todo con un fin último: mantener al hegemón norteamericano, a sus transnacionales, todo en detrimento de los pueblos, y sobre todo en una coyuntura como la que se está viviendo en este momento en Estados Unidos, en Europa y en sus países aliados como Japón, cuando el capital se ve amenazado, recurre a las formas fascistas para apropiarse de los recursos de los pueblos, siempre utilizando, por supuesto, lo que estabas mencionando también allí en la entrevista anterior, la maquinaria o el monopolio que tienen a través de las corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia, de sus anclas, para ir, por supuesto, al subconsciente colectivo y a través del miedo, a través del odio, a través de las emociones más primitivas del ser humano, poderlo manipular y lograr lo que vimos en Argentina, el voto a favor, el voto mayoritario de más de 13 millones de argentinos que votaron por este fascista. Sin lugar a duda estamos en presencia de un fascista, ¿sí?, en actitud, en actuación contra el pueblo y a favor de las oligarquías nacionales, de las transnacionales, todo en detrimento del pueblo de Argentina. Creo que es el ejemplo más cercano que tenemos. Yo me tomé la molestia de enviarte una lámina que me gustaría compartir con tus usuarios y usuarias para poder en lo sucesivo entrar en materia con el tema del porqué de este foro tan importante que se convoca desde Venezuela por primera vez, un foro que invita, ¿sí?, al nacimiento de una internacional contra el fascismo. Y te agradezco la deposición de la lámina porque es importante que nuestros usuarios entiendan cómo el fascismo ha logrado posesionarse en Europa. Allí en esta lámina vemos cómo organizaciones, partidos y personalidades en más de 23 países de Europa, hoy abierta y públicamente, hacen
política. Política a favor, por supuesto, de Estados Unidos, a favor de las élites y de las transnacionales. No importa lo que haya que hacer, hay que tomar el control en detrimento de los pueblos, sí, pero a favor de las grandes oligarquías. Y en esta lámina, que tiene como fuente nada más y menos que la Fundación Rosa de Luxemburgo, se visualiza que estas organizaciones están identificadas, estos personajes están identificados, estos partidos, organizaciones políticas están identificadas y operan tranquilamente con la fachada de libertarios, ¿sí?, en toda Europa. Pero lo más delicado de todo esto es que esta red neofascista, fascista de Europa ha extendido sus tentáculos a América Latina. Y en América Latina vemos a más de 17 países de América contagiados, contaminados, ¿sí?, con este nuevo fenómeno que creíamos abolido después de la Segunda Guerra Mundial del 45, y resulta que hoy son parte de la realidad que nos circunda. Y por eso es que ante la red neofascista, ante la red hoy va en detrimento de los pueblos y de los estados, nosotros desde aquí, desde Venezuela, tenemos que hacer un llamado y tenemos que consolidar una internacional que permita hacerle contrapeso. Están identificados 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay, México y Venezuela. Y en el caso de Venezuela están identificados un partido llamado Voluntad Popular y un movimiento llamado 20 Venezuela. Es importante, Luis Alfonso, que nuestros usuarios, que nuestros amigos de la Patria Grande tengan un contexto estructural de lo que hoy se está jugando en nuestras tierras en virtud de estas instituciones que nosotros creíamos abolidas. ¿Quiénes están al frente de esa ofensiva, de esa red neofascista que tiende sus tentáculos sobre los pueblos y los países latinoamericanos, y especialmente con el objetivo de defenestrar, de derrocar, de cortar de raíz las experiencias de gobiernos progresistas, de izquierda, revolucionarios? ¿Quiénes están al frente de esa ofensiva neofascista? Por supuesto que es todo un entramado a nivel mundial, ¿no?, de financiamiento. Eso involucra la banca, la banca y la finanza, eso involucra las grandes corporaciones, ¿sí? Pero además de eso, también involucra, y ahí es donde es más importante y más peligroso, Luis Alfonso, y por eso es que el trabajo tuyo, el trabajo nuestro, el trabajo de todos en la Patria Grande, en razón de lo que tú acabas de mencionar en el trabajo anterior con tus compañeros, la comunicación alternativa tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que dibujar quienes se encuentran al frente de esta estrategia, que es principalmente en el ámbito de la guerra híbrida de cuarta y de quinta generación, esta guerra que está dirigida a la mente de nuestros pueblos, esta guerra que se llama cognitiva, porque lo que busca es exaltar el instinto, el miedo, la amenaza y construir una identidad colectiva en contra, por supuesto, de las democracias, en contra, por supuesto, de los propios derechos, manipulando la mente de nuestros pueblos. Quienes pongámosle rostro a estos actores en la actualidad, bien identificados. Estamos hablando de Mark Zuckerberg, estamos hablando de Jeff Bezos, estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de los tres hombres que manejan las corporaciones de las redes de la desinformación a través de Facebook, a través de Twitter, de TikTok, de Instagram y de todas estas grandes plataformas que se conocen. Pero detrás de todo esto también está la industria
farmacéutica, la industria militar, la industria nuclear, es decir, las corporaciones o las transnacionales que manejan los hilos del poder detrás del hegemón norteamericano, europeo, Japón y Australia. Este congreso se convoca precisamente en momentos en que, posteriores a la elección presidencial que le dio el triunfo al presidente Nicolás Maduro Moros el 28 de julio pasado, elecciones después de las cuales la extrema derecha en Venezuela desató toda una ofensiva violenta con características fascistas, porque las ofensivas violentas desarrolladas por la extrema derecha pues están caracterizadas por procedimientos fascistas de atentar contra los bienes públicos que prestan servicio a la sociedad, centros de salud, escuelas, hospitales, el servicio del metro, las estaciones del metro, etcétera. Y por eso surge esta idea en relación con la solidaridad con Venezuela, con su proceso actual. Hubo conclusiones en el Congreso y ¿cuál es su análisis acerca de esta actitud, de esta posición del gobierno de Sánchez en España, cómplice pues de la monarquía? Que las monarquías hoy parece que quisieran reeditar el colonialismo, ¿no? Y dar órdenes y posesionar por fuera a presidentes, no se sabe con qué votos, y Estados Unidos también. Hoy conocemos aquí la noticia de que Estados Unidos sanciona a altos dignatarios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral, que es que por haber posesionado o por haber validado la elección del presidente Nicolás Maduro sin pruebas, dicen ellos, cuando en Venezuela hemos visto que funciona la institucionalidad, que se presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia y estudió muy detenidamente de nuevo todo el proceso eleccionario y ratificó que los resultados del Consejo Nacional Electoral son los mismos que pudo constatar el Tribunal Supremo de Justicia, pero no. Sin embargo, en España dicen que van a posesionar, es decir, van a titular al señor Edmundo González del nuevo virrey, ¿no? Un nuevo virrey. Y en Estados Unidos lo mismo. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es su análisis, doctor Wilmer Armando de Pablos, en relación? Bueno, efectivamente entender que a partir de la decisión genuina y soberana del pueblo de Venezuela, que se dio el 28 de julio y que abría una nueva época en el mundo, porque esta decisión incide no solamente puertas adentro en nuestro territorio, en lo que significa la política y la prosecución de un proyecto que tenemos claro a partir del rescate que hizo el comandante Hugo Chávez de la doctrina bolivariana, sino que tiene repercusiones en el contexto en el contexto actual, en el nuevo orden multicéntrico y pluripolar. Explico. El 28 de julio, cuando la mayoría del pueblo de Venezuela eligió o reeligió como presidente para el periodo 25-31 a nuestro actual presidente Nicolás Maduro Moros, de inmediato dos cosas o dos eventos importantes se garantizan a partir de esta decisión histórica inédita que abre un nuevo ciclo civilizatorio para Venezuela y para el mundo. Primero, porque el presidente Nicolás Maduro se ha dicho, y además hoy lo podemos constatar, es el único hombre capaz de garantizar la paz en nuestro país, en el sur de la América y la América Latina, porque como el próximo frente de guerra abierto y estudiado y ya diseñado por los centros de inteligencia de la CIA, del Mossad, del MI5 y 6 de Reino Unido y el lobby de la guerra en Estados Unidos, y centrado a la fachada atlántica donde se encuentra la República Cooperativa de Guyana, donde han tomado posesión sobre una extensión territorial que históricamente nos pertenece y de la que están haciendo extracción de petróleo, de gas y de oro, y ellos tienen allí planteado un nuevo conflicto. Lo que
el presidente Nicolás Maduro, por supuesto, en el ejercicio de la diplomacia, de las relaciones internacionales y del buen uso de su experiencia en el manejo de conflictos, jamás permitirá un conflicto en Venezuela, un conflicto en la región y caer, por supuesto, en la celada impuesta por el Comando Sur, Laura Richardson y todo el equipo que le acompaña. Es muy importante señalar, como tú lo decías, que con vista a los eventos fascistas que se dieron en Venezuela al día siguiente, el 20 de agosto, cuando María Corina Machado, la inhabilitada, la mujer que maneja la ultraderecha y el fascismo en Venezuela, acompañada del excandidato de Washington, Edmundo González Urrutia, llama a desconocer los resultados en el primer boletín y a encender a lo que ella llamaba comanditos, y los comanditos no son más que estructuras del terror. Se evidenció después de las detenciones, más de 2.000 detenciones, que fueron jóvenes captados en los barrios de nuestro país que pertenecían a bandas, que fueron llevados, ¿sí?, a la delincuencia ordinaria de este país, fueron llevados a Chile, fueron llevados a Colombia, fueron llevados a Estados Unidos. Algunos pudieron entrenarlos para el momento del ataque, como hicieron con ISIS, como han hecho en el Medio Oriente, prepararlos y luego lanzarlos, y otros se les escaparon de las manos, y por eso es que nosotros oímos en la mediática internacional que las bandas de Venezuela se encuentran en el exterior enviadas por Nicolás Maduro. Lo que realmente sucedió es que parte de esas bandas no las pudieron manejar, no las pudieron manipular, y ellos agarraron sus propios caminos y ahora pagan las consecuencias los países que se prestaron, por supuesto, para esta infame estrategia. Pero es importante señalar además, Luis Alfonso, que esos hechos del 29 y del 30 lastimosamente dejaron más de 27 víctimas, 27 muertos, más y pico de heridos, pero además atacaron más de 300 estructuras, y estas estructuras están vinculadas casualmente con las políticas públicas del gobierno que están referidas a la salud, a la educación, a la recreación, a los centros policiales, a los parques, a los árboles, porque queman hasta árboles. O sea, el fascismo no tiene límite. Y por supuesto, toda esa estrategia estaba articulada con la guerra comunicacional que les es propia. Por eso vimos a todas las corporaciones nacionales e internacionales articuladas, haciéndole ver al mundo que Nicolás había perdido el control en Venezuela, que el pueblo salió a las calles, cuando realmente estos eran varios focos, pero aislados en todo el país, y que en menos de 48 horas el gobierno nacional, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tomó el control y las disipó. Al día de hoy, Venezuela se encuentra en absoluta paz, pero además está el tema de la guerra psicológica que acompaña a la guerra comunicacional. Como te dije hace un momento, utilizan, por supuesto, todas estas estructuras del psicoanálisis freudiano, ¿sí?, a través de las plataformas para hacerle, para llevarle al colectivo nacional, despertar esos instintos propios de la corteza frontal que están dirigidas al miedo, sobre todo a la clase media, que se ve muy afectada pensando que vienen por ellos, que les van a quitar sus cosas, ¿no? O a la amenaza latente, ¿sí?, de cualquier actuación, y todo, por supuesto, tratando de construir entre, sobre todo, la clase media de este país, una identidad que los haga afines, colectivos, para que ellos puedan salir y se genere lo que normalmente ellos diseñan y planifican, que son las revoluciones de colores, es decir, una confrontación entre hermanos a lo interno que permita justificar una intervención en Venezuela. Es vergonzoso, además, ver el día de ayer las 16 nuevas sanciones dictadas por el hegemón norteamericano contra funcionarios de alto nivel que participaron desde el Tribunal Supremo, desde el Consejo Nacional Electoral, desde las filas de las Fuerzas Armadas, que garantizaron, que restituyeron, que dañaron, por supuesto, esa expresión soberana y genuina del pueblo de Venezuela en razón de la decisión de la reelección del presidente Nicolás Maduro. Y más vergonzoso es aún oír y ver
a España, al Congreso de España, vergonzoso, de verdad, es vergonzoso, y es lo que tú acabas de decir. No han entendido después de todos estos siglos que nosotros somos libres, que somos independientes, que somos soberanos, y que un Congreso extranjero no puede subrogarse en el Consejo Nacional Electoral venezolano a los fines de torcer la voluntad genuina y soberana de un pueblo que jamás volverá a darle poder a la derecha, a la ultraderecha fascista en este país. Pero además de esto, vemos al presidente de gobierno paseándose en la Moncloa, en los jardines de Borrell, ¿no? Quien, por supuesto, cumpliendo instrucciones del vergonzoso representante de la Unión Europea, del Imperio Norteamericano, a los fines de utilizar semiótica de la comunicación, imágenes, donde él camina con Edmundo González Urrutia, vale decir, Edmundo González Urrutia, un agente de la CIA que fue llamado, lo tenían durmiendo, fue llamado hace 2 meses a Venezuela, vivía en Estados Unidos, participó en una masacre en Nicaragua contra sacerdotes, siempre ha sido un funcionario de la CIA que, utilizando el disfraz de diplomático venezolano en la Cuarta República, se prestó para, por supuesto, atacar en Nicaragua a esta gente. Pero más vergonzoso aún es oír a la marquesa. Bueno, se cayó la comunicación con el doctor Wilmer Armando de Pablos. No sé si la podamos recuperar. Bueno, en todo caso, ya estábamos terminando la entrevista. Muy importante lo que nos ha dicho el doctor de Pablos. Los tentáculos de la red neofascista se han extendido hacia 17 países en nuestro continente, de tal manera que esa ofensiva de resurgimiento del neofascismo, del neonazismo en Europa se extiende hasta nuestro país. Bueno, finalizando entonces, doctor Wilmer Armando de Pablos, nuestro diálogo, vamos a entrar ahora en comunicación con las personas que se encuentran reunidas en la Asamblea Nacional Popular en Bogotá. Nos va a informar el compañero Manuel Caicedo sobre la Gran Asamblea Nacional Popular contra el golpe en Colombia y en defensa de las reformas sociales y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para finalizar, doctor Wilmer Armando de Pablos, entonces digámosles a nuestros seguidores, porque en Colombia se vierten muchas mentiras y muchas cosas absurdas, ¿cómo está Caracas hoy? Que viene en total calma, en total paz, desde el 1 de agosto, cuando se superó toda esa ofensiva fascista en la hermana República Bolivariana de Venezuela, pero en boca de un ciudadano venezolano radicado en Caracas, el pueblo colombiano lo escucha. Este pueblo sigue defendiendo su carta política que se dio en el año 99 para garantizarse independencia, sus derechos humanos y su soberanía. Este pueblo sigue acompañando las instituciones del gobierno, los 5 poderes, en el nivel nacional, regional y municipal, en el nivel central y descentralizado, que actúan en perfecta sintonía. Este pueblo se encuentra en la calle estudiando, laborando, recreándose, ¿sí? Acompañando todo este proceso, y además con la visita de todos estos internacionales, mostrándole no solo la belleza de Caracas, nuestra fachada amazónica, caribeña, nuestra fachada andina, mostrando cómo el turismo sigue creciendo, pero muy importante, Luis Alfonso, es invitar a nuestros compañeros usuarios y usuarias que estén muy atentos, porque aun cuando Pedro Sánchez no se ha pronunciado en razón de la solicitud hecha por ese visible circo que se llama en España Congreso de los diputados, ¿qué decisión tomará? Sobre todo cuando Venezuela es el proveedor más importante de petróleo a ese país. Si nosotros miramos la balanza comercial a España, el 88,5% de suministro de petróleo se lo llevamos a España, lo que representa para ellos 1.7 miles de toneladas de crudo
lo que significaría frente a una ruptura, ¿sí?, la paralización inmediata de todas sus refinerías y el impacto de un golpe económico y financiero puertas adentro. Por esa razón, ayer nuestra vicepresidenta llamó al representante de Repsol, empresa petrolera española, para conversar con él, porque por supuesto nosotros sabemos lo que significa tomar una decisión y el impacto que tendría sobre el pueblo español. Venezuela seguirá trabajando, Venezuela es libre, independiente y soberana, y hace muchos años que nosotros echamos de nuestras tierras a los monarcas españoles, así que seguiremos trabajando, venceremos. Y no se reeditará la presencia de la monarquía aquí con un virrey, el virrey Edmundo González, jamás. Muchas gracias, doctor Wilmer Armando de Pablos, por acompañarnos en Periodismo Libre. A ti por la invitación. Muy bien, aquí queda...